También ya podemos pasar a otro punto que es su relación con el héroe. Es muy simple decir que el héroe va contra el villano, pero realmente existen muchas variantes a esto, las cuales, aunque existen bastantes historias, rara vez se toman en cuenta al momento de explicarlo. ¿Qué sucede aquí? Tu villano, como dije, tiene su propia moral y va de acuerdo a la moral de una sociedad. ¿Qué pasa? Si hay más de una sociedad implicada aquí que tiene diferente moral, tal vez uno se considere héroe y el otro villano, dependiendo de la perspectiva de cada civilización. De hecho, es algo muy común si tú vas a hacer una historia con guerras, porque una civilización va a defender sus propios beneficios. Entonces, sí, pueden ser opuestos, puede estar uno en contra de los intereses del otro. También puede haber una neutralidad. ¿Por qué? Porque si uno es héroe por las situaciones que tenga que hacer y el otro es villano en otra zona, ya sea porque sea de otro mundo, porque sea de otro grupo, o porque de alguna forma las cosas heroicas que hace uno no implican con las cosas, vamos a decirlo, dañinas que hace el otro, sino que cada uno se tiene que ocupar de su área, tal vez no espacial, o sea, no su civilización, sino a lo que se dedique, porque incluso podrías considerar tal vez que algunas acciones como, no sé, medicina, estás hablando de héroes ahí, y en otro de situaciones de fábrica, y en las de villanos y demás. Algo usado también para críticas sociales, etc. Entonces puede haber una neutralidad de ellos y incluso puede ser, es algo usado en algunos cómics de Marvel, donde, bueno, cada villano tiene sus héroes, pero otros héroes los conocen, sin embargo no se interponen. Y entonces cuando necesitan cierta maquinaria o lo que sea, y solo la pueden conseguir con específico villano, aunque sea de otra saga, van a recurrir a él. Por ello hay una neutralidad, porque pueden hacer un contrato o pueden no hacerlo. Muy comúnmente en estos casos vas a terminar siendo personajes que no son héroes o villanos, sino que tienen una situación más realista al nivel medio que ocurre. Entonces, también puedes hacer una alianza entre ellos. Esto por lo regular va a ser temporal y es lo más lógico. ¿Por qué? Porque cuando se alían es porque tienen algún interés en común, pero sus fines sean diferentes. Lo vas a ver temporalmente en muchas historias donde aparece un nuevo villano o alguien más peligroso y se unen para poderlo derrotar, porque si no, uno que por ejemplo quiera conseguir muchas riquezas, el otro quiere acabar con sus delitos y sale un supervillano que va a destruir el mundo, bueno, uno se queda sin mundo, el otro de todos modos sin riquezas y se alían. Estas situaciones, incluso si tú las manejas en comedia, podría ser algo también interesante, por ejemplo en caricaturas, donde en ocasiones trabajan juntos, como en el caso de las chicas superpoderosas, cuando a veces para algunos fines vienen a ayudar a algunos de los villanos de la ciudad. Y por eso también son bastante cómicos los villanos de esa ciudad. Y también puede haber una relación inexistente. ¿Qué significa esto? Que en tu historia vas a tratar al villano, pero no existe el héroe. ¿Por qué? Bueno, puede que tu mensaje no tenga que ver con el bien y el mal. Puede ser que sea una historia cómica, puede ser que sea una caricatura viendo villanos. Hay algunas series de caricatura donde de hecho hay ligas de villanos, por lo regular en este caso son villanos muy tontos lo que hacen, o minimizan para el humor negro el impacto de sus acciones, etcétera. Entonces, esto recuerda, no necesariamente tiene que haber solamente un héroe contra un villano, y su relación puede ser muy diferente. Y como te digo, dependiendo de las reglas que tú crees en tu universo, puedes crear un universo donde sea lógico que incluso sean amigos. Es algo muy común que el villano resulta que era el mejor amigo del héroe, pero tú puedes crear algunas reglas para justificar que lo siguen siendo, y quizá lo seguirán siendo, aunque tengan objetivos contrarios. Incluso en universos que sucede en las caricaturas donde el ser villano, el ser héroe, es un trabajo.
Entonces ya cambia completamente la lógica de esto. Y vamos al final de tu villano. Normalmente el villano pierde, el héroe gana y se queda con la chica. Ok, eso no hay que andar mucho, ya lo conoces. Pero hay más opciones. Hay la opción de que tu villano gane. Muchos te van a decir que esto sería interesante y así tu historia la van a recordar y que va a ser la novedad y que vas a hacer el boom, etcétera. No es cierto. Te advierto de una vez, esto es una mentira. Hay muchas historias donde el villano gana, pero no son tan populares. Porque finalmente algo real en la psicología es que la gente quiere que el bien gane. Está acostumbrada a eso. Entonces, aunque tu villano gane, no va a ser un boom por eso. Sin embargo, si tu villano gana porque de alguna forma tu mensaje de la historia tiene esa importancia, porque tratas de decir lo que va a suceder o que va a ocurrir en un ciclo, pues tiene más sentido, más impacto. O quizá por el error que cometieron los héroes, quizá es para dar justamente una idea más social donde las acciones que hicieron los héroes tú las recriminas y crees que por haber hecho esas ganó el villano. Es como lo puedes hacer. Aunque también de hecho hay muy comúnmente el villano que gana y sus sucesores siguen en pelea y en algún momento va a ganar el bien. Tú puedes centrarte en el tiempo donde ganó el mal y aquí es donde aplica eso. Ahora, el que gane tu villano, pues lo conveniente es que tenga algún sentido, no solamente romper estereotipos, o vas a terminar cayendo también en un estereotipo. El problema a veces de romper los clichés, de hecho si quieren que suba el video sobre clichés, déjenme en los comentarios, es que si tú lo inviertes simplemente por invertirlo, pero no hay ningún mensaje o enseñanza, desaparece, se pierde. Es algo que sucede mucho en las películas de terror, donde finalmente el malo, ok, lo matan y revive y vuelven otra secuela y realmente nunca lo van a acabar. Es eso lo que ocurre. Y ya se vuelve bastante obvio en una película de terror que va a pasar eso. Ahora, que tu villano pierda es lo más común. Y va a ser algo que va a implicar mucho hacia qué público estás dirigido o cómo piensas la forma en la que tu villano pierde. Esto tenlo en mente. Si tu villano se muere, si tu villano está encarcelado, si tu villano simplemente está atrapado por lo que sea, es algo que expresa mucho como creador, como escritor, cuál es tu idea sobre la justicia. Porque es muy diferente cuando matan al villano a cuando lo van a encerrar en la cárcel. Además de que, bueno, encerrar en la cárcel permite que vuelva a salir. También la forma en la que pierde te puede permitir eso, si va a volver o no. Vamos a hablar de cuando empatan. Estos son finales agridulces, donde realmente no puedes decir que ganó el bien, ya que hubo una gran pérdida de, no sé, del ecosistema, de vidas humanas. El bueno ahora sí lo venció. Quizá fue un empate porque terminaron trabajando juntos para un fin en común. Quizá incluso algo que sí no suele ser tan común es hacer un trato con el villano para que, bueno, cada quien obtenga lo que quiere. Esto es muy similar a algo que se ocurre recurrentemente, y es que el villano cambie su parecer, ya sea que se arrepienta, que el villano tenga otros propósitos, que el villano decida, ok, puedo conseguir esto de otra forma, que perdone a quien se quería vengar. Quizá a veces se separa su alma en dos, la buena y la mala, etcétera. Muchas de estas cosas son donde hay un final normalmente bueno, intermedio. También puede hacerse trágico el hecho de que cambie de parecer. Todo eso depende de cómo lo plantees. Incluso puede ser que su cambio de parecer sea algo que te duela más, porque quizá lograste que empatizaran con ese personaje y no te parece justo que cambiara de parecer. Entonces, bueno, es como te decía, gana, pierde, empata o todo lo contrario.
Aquí es bueno que lo decidas desde antes para que así, sí, bueno, puedas guiar todo a que ese final sea adecuado y no sea predecible. Muchos te van a decir simplemente haciendo creer al espectador que va a ocurrir lo contrario y en el último momento algo que lo salva. Puede ser una técnica. Otra técnica es que directamente, bueno, el espectador haya visto que varios personajes terminaron de diferente manera en tu historia. Entonces, esto va a generar un final agridulce de todos modos. Al ver esta variedad, ya el espectador no se espera uno en específico, porque ya le mostraste que no tienes una tendencia única. Y ahora, también para que lo que va a hacer tu personaje memorable es que le hagas algo distintivo. Todo lo que te dije anteriormente, si gana, si pierde, si es muy bueno, si se arrepiente, etc. Por sí mismo hay muchas mezclas y realmente te pueden recordar a varios personajes. Lo mejor para que tu personaje se recuerde es que le pongas algún aspecto único. Puedes ir a la serie justamente cómo crear tu personaje, solicitarme las cosas que de la ficha de planeación que vas a encontrar en la descripción de todos los videos de esa serie, de cuál quieres que hable, y vas a ver que con que hagas uno de esos únicos es suficiente para que tu personaje sobresalga. No solo pienses en hacer el más malo, o en hacer uno que sea contradictorio, en hacer uno comediante, etc. Directamente cuando lo estés desarrollando, en una característica o en varias, diséñala en especial. También si tú haces una ficha completa y lo diseñas como un personaje cualquiera, entonces también lo vas a hacer único. ¿Por qué? Porque ese personaje no es simplemente la pieza que necesitas para que encaje en la historia, sino que es alguien, un ente vivo. Entonces, así es como los que lo vean lo van a recordar, les va a ser llamativo. Y esto nos lleva justamente a qué es un buen villano. Vas a ver muchos videos que dicen cómo hacer un buen villano y demás. La idea de que un buen villano es aquel que te emociona o aquel que no es del todo malo, tiene algo bueno y demás, no son verdad. Un buen villano es un buen personaje, así, tal cual, cuya función es hacer cosas malas, ser malvado, etc. Entonces, ¿qué es un buen personaje? Aquel que tiene algo interesante y causa lo que quieres que cause en tu espectador, que cumple sus funciones de una manera lógica y bien argumentada, que no rompe simplemente hoyos argumentales por encajar a la fuerza, sino que está construido de tal forma que eso se sienta lo más lógico. Eso es un buen personaje, y el villano es lo mismo, simplemente que sus funciones en este caso van a ser malvadas. Piénsalo así cuando desarrolles tu villano y vas a crear a alguien interesante. Y vas a ver que vas a empezar a distinguirte de otros sin necesidad de recurrir a los estereotipos como la chica sexy que es la secuaz del archivillano completamente malvado, etc. Vas a evitar esos estereotipos porque tu personaje está creado desde cero. Ahora, para que puedas entender un poquito más este tema más complementado, en la caja de descripción te voy a dejar una lista de reproducción del youtuber Soul, donde justamente esta serie la llama La mente del villano y analiza varios villanos populares y los cataloga si son villanos o simplemente maquiavélicos o incluso antihéroes. Esto te va a servir mucho para entender mejor estos temas y por qué hay que desarrollar al villano y no simplemente, bueno, tomarle y ponerle algo bueno y algo malo y ya sale. También, bueno, recuerda que todos los links que te dejo en las descripciones te van a ser de ayuda, y si te mandan a otras plataformas, mandarles mis saludos y decirles que vas de mi parte. Yo soy Walmart y esto fue todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente.